de lujo, como es Luis Laorden, que nos va a hablar sobre el Océano Pacífico, lago español. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492, pues se abre a España un trabajo enorme, ¿no? Un trabajo de exploración por nada menos que uno de los continentes más extensos del mundo, y precisamente este año, en 2013, es el 5º aniversario del descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, cuando atravesó el istmo de Panamá. Todo proceso colonizador tiene luces y sombras, siempre. Lo que pasa es que a menudo en España nos hemos quedado solo con las sombras, quizás por una presión exterior, y nos hemos olvidado de las luces. Y creo que es injusto, porque la tarea que se impuso España para abrir caminos por un territorio tan extenso fue enorme, ingente. Y el esfuerzo que realizaron aquellos primeros exploradores fue verdaderamente sobrehumano. Así que creo que es de justicia recordarles y recordar su gran gesta, ¿no? Y nadie mejor para ello que Luis Laorden. Luis Laorden es un experto conocedor de todo el tema de la caminería hispánica. El año pasado nos dio un par de conferencias en la Asociación Grupo Literario de Encuentros, que fueron Caminantes y Caminos en la Frontera del Oeste Norteamericano-Español, de 1529 a 1821, y una segunda conferencia sobre misioneros y misiones en Nuevo México, Texas, la Pimería, en el sur de Arizona y norte de Sonora, Baja California y Alta California. De modo que con esta conferencia que Luis Laorden nos va hoy a ofrecer, completamos un ciclo con una visión muy interesante de todo el aspecto este de la caminería hispánica. Luis Laorden es un brillante ingeniero de caminos que ha tenido una carrera jalonada de éxitos y de galardones. Es doctor ingeniero de caminos y canales y puertos por la Escuela de Madrid en 1963 y licenciado en Alta Dirección de Empresas y S. Barcelona de la Universidad de Navarra en 1975. Ha sido consejero del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, vocal de la Junta Directiva de Tecniberia y vicepresidente de la Asociación Española de la Carretera. Es medalla de honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en 2009 y medalla de honor de la Asociación Española de Carretera en 2009. En 1959 fue premio Pilar de Careaga del Instituto de Ingenieros Civiles. Eso fue breve. Me dice que sea breve. Le he dado una versión un poco larga y otra corta. Ya he cogido la larga. Y es importante también que sepáis que en su carrera profesional de ingeniero de caminos pues ha desempeñado puestos importantes en la administración, ¿no? Como director provincial del Ministerio de Fomentos, y aquí precisamente en Tres Cantos fue gerente de la ciudad de Tres Cantos entre 1800 No somos tan antiguos. y 1982. Pero bueno, con ser este aspecto muy brillante de su carrera profesional, nosotros nos vamos a beneficiar hoy precisamente de su faceta humanística, ¿no? Y de su gran conocimiento de la historia y este aspecto de la caminería. Su interés por la historia de España en el oeste americano viene de los años 1969 y 1970, cuando fue profesor de ingeniería en la Universidad Politécnica de California, en San Luis Obispo, California, y ha sido en estos últimos años cuando ha podido ya desarrollar todo este aspecto humanístico de su vocación, ¿no? Y ha adquirido un conocimiento verdaderamente enciclopédico, lo digo porque yo ya he asistido a las conferencias suyas, ¿no? En España ha publicado artículos y ha dado numerosas conferencias sobre la historia de España en Estados Unidos, invitado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en Madrid, Sevilla, Valencia y Valladolid, con la colaboración de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Ha dado también conferencias en la Real Academia de Ingeniería de Madrid, Real Academia de Cultura de Valenciana, etc., ¿no? Y ha participado en congresos internacionales de caminería en el 2008 en Cádiz, 2010 y 2012 en Madrid, etc. En el mes de noviembre pasado ha sido conferenciante invitado para la inauguración de los actos conmemorativos del tercer centenario del nacimiento de Fray Junípero Serra en Petra, Mallorca. En Estados Unidos, en octubre de 2010, también fue conferenciante invitado en la inauguración de la exposición del Archivo General de India de Sevilla, en la conferencia titulada El hilo de la historia, y que se celebró en Santa Fe, Nuevo México, para celebrar los 400 años de la fundación de esta ciudad. Y también ha participado en el día
en esta conferencia, como digo, en el Día Nacional de España en el Museo de Historia de El Paso, en Texas. En ese mismo mes de octubre también impartió un seminario de Historia de España en América del Norte en 4 conferencias en la Universidad Autónoma del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez, México. Ha presentado ponencias en el Seminario de Santa Fe, en Nuevo México, organizado por la Fundación Consejo de España Estados Unidos en octubre de 2010, sobre el tema la relación de España con Estados Unidos en los albores de la independencia de Hispanoamérica. Y en el seminario en Rice University de Houston, organizado por el Consulado de España en Houston, Texas. En fin, como veis, ha dado numerosas conferencias y también ha publicado artículos en revistas, por ejemplo, la revista de Obras Públicas, en la revista Hidalgos, de la Asociación de Hidalgos de España, en la revista Mar Oceana, revista del humanismo euroamericano, y ha contribuido con sus artículos y colaboraciones en un atlas que ha salido hace poco, el Atlas de Caminería Hispánica, que ha sido coordinado por Manuel Fiao del Val y que han participado en su elaboración diferentes historiadores de todo el mundo. Un atlas que verdaderamente ha causado sensación, se ha presentado en la Universidad de la Sorbonne de París, se acaba de presentar en la Academia de Historia de Madrid y se ha considerado que es un libro que debe formar parte precisamente de la Academia de la Historia por la cantidad de datos tan interesantes que tiene y que desgraciadamente muchos de los españoles desconocemos, ¿no? Bien, en la actualidad Luis está terminando de escribir un compendio en 5 tomos de la historia de España en el oeste americano, entre el río Mississippi y el Océano Pacífico, y un libro sobre el Océano Pacífico lago español, precisamente el tema de la conferencia de hoy día. Y bueno, nada más, os dejo con él porque tiene una enorme cantidad de cosas que contarnos y que muchos de nosotros conocemos. Así que sin más, lo dejo y le dais un aplauso por... Bueno, muchas gracias a Pepe Aceituno por sus palabras y por todo lo que se ha extendido en contando cosas mías. Gracias a la Universidad Popular de Tres Cantos, a la Carmen de Michelena, gracias por dejarnos este local, gracias al Ayuntamiento de Tres Cantos y gracias a todos ustedes por su presencia. Me imagino que se me oye bien, ¿no? Sin problema. Bueno, los que me conocéis, ya sabéis que para mí hablar en Tres Cantos tiene una emoción especial porque es en esta ciudad en donde pasé algunos de los años de mi vida profesional más satisfactorios y más bonitos, cuando la ciudad todavía no existía y empezábamos a formarla con el entusiasmo de todos. Hay algunas personas aquí, Gregorio Casas lo menciono, que era una persona entusiasta y es el que me ha traído a estos sitios, a estas conferencias. Bueno, efectivamente estamos en el 5º centenario del descubrimiento del llamado Mar del Sur 1513 por Vasco Núñez de Balboa y resulta muy oportuno que hablemos de este gran océano. No sé si utilizar... Da igual, puedes cambiar con cualquiera de los dos. ¿Qué pasa? Sí, ahora, ¿no? Para atrás. El de la derecha es para atrás. El de la derecha. Para muchos historiadores, el descubrimiento del Océano Pacífico, que se llamó Océano Pacífico antes era el Mar del Sur, fue uno de los momentos estelares de la humanidad, comparable al momento del descubrimiento de Cristóbal Colón de América. Y así figura, por ejemplo, en un libro que todos hemos leído cuando éramos jóvenes, de Stefan Zweig, que tiene el título de ese Momentos Estelares de la Humanidad, y ahí describe de una manera muy bonita los sentimientos que tuvo Vasco Núñez de Balboa cuando encontró aquel gran mar y la sorpresa y la admiración que tuvo. Este es el Océano Pacífico como lo veían los españoles en 1595. Bueno, observamos en este mapa de 1595 cómo la costa la costa americana está bastante bien definida. En cambio, la costa asiática está confusa todavía. Están aquí la isla de Plata, isla de Oro, que se creía que eran unas islas intermedias en el Pacífico y que, perdón, no lo tengo,
y que se confunden ahí con las islas de Japón. También está en el archipiélago de, dijéramos, de Filipinas, y sobre todo está en la zona de las Molucas, que era, vamos a ver que os haré el ratón, la zona de las Molucas, en esta zona, que luego hablaremos mucho de ellas, y se ve la isla de Nueva Guinea Grande, y se ve una gran tierra, continente, Terra Australis, que luego haremos alguna referencia a esta tierra austral, y se ve que llegaba hasta la península, hasta el final de América del Sur, dejando este estrecho. Y en el medio estaba un dibujo muy bonito, por cierto, de la nao de Magallanes con la cual dio la vuelta al mundo. Bueno, quería hacer una definición primero del alcance de mi conferencia. Esto es el siglo XVI, pero vamos a hablar también del siglo XVII, del siglo XVIII y también del siglo XIX hasta el final de la presencia de España en Estados Unidos, que fueron 3 siglos y 80 años, 380 años. Y la siguiente limitación que quiero mencionar es que voy a fijarme en la actividad en el agua, en el mar, los navegantes y las islas. Por ese motivo queda fuera del alcance de mi conferencia la historia de Filipinas, aunque hablaremos de cómo se llegó a Filipinas y cómo se hicieron, pero la historia de Filipinas, que es apasionante para España, queda fuera de esta conferencia. También querría mencionar que, como todos sabemos, a este Océano Pacífico, cuando decimos el descubrimiento del Océano Pacífico, nos referimos al descubrimiento del Océano Pacífico desde América, desde Panamá, porque el Océano Pacífico estaba descubierto ya desde antes por la ruta llamada de los portugueses, que daba la vuelta por el sur de África. Y eran rutas diferentes: la ruta española, que era la que pasaba por el Estrecho de Magallanes y llegaba por esta zona, y la ruta portuguesa, que era la que llegaba por India, Indochina y las Molucas. Y España y Portugal respetaban rigurosamente la competencia de estas islas. Hay que mencionar que España y Portugal, como todos sabemos, estuvieron unidos bajo una misma corona, empezando con Felipe II y hasta Felipe IV, de 1580 a 1640. En ese momento, probablemente, si antes era lago español, cuando se unió con Portugal, más era lago español entonces. Pero son historias independientes. Ya sabemos, por ejemplo, que San Francisco Javier, cuando fue a Japón, fue en barcos portugueses, no fue en barcos españoles. Aquí vamos a tratar de la historia propiamente española, sin entrar en la historia portuguesa, que también fue muy importante. Así, y es una historia apasionante y menos conocida que lo que es en el Atlántico, y yo diría que incluso más bonita, porque es más exótica. O sea, además de hablar de cómo eran los navegantes, pues es hablar de lo que veían, las islas, la belleza natural, los volcanes, el ambiente placentero de los pobladores de estas islas, que desde luego era muy diferente de lo que había en otros lugares. Bueno, y no solo vamos a hablar de las islas, también vamos a hablar, por ejemplo, del frío, de las nieves en la Patagonia o en Alaska, en el norte, que también hubo nieve y glaciares en la cual navegaron los españoles. Y además tiene una particularidad la historia en el Océano Pacífico, que, como tienen todas las expediciones marítimas, que cuando iba más de un barco, que era normal que fuesen 2 o 3 barcos incluso, pues cada capitán de barco, incluso cada piloto del barco, escribía su propio diario, sus propias impresiones, sus propias descripciones. Y entonces de una misma expedición pues tenemos 2 o 3 relatos que son complementarios, y es interesantísimo leer uno y otro y compararlos y ver lo que dicen. Bueno, así era en el siglo XVI y así es en la actualidad. Bueno, así ha sido siempre, pero así es como lo vemos en la actualidad, que vemos que efectivamente este continente está aparte. Vemos que aquí están las Islas Molucas, que ahora se llaman Indonesia, etcétera. Aquí está Filipinas, Japón más al norte, este estrecho de Bering que hablaremos, Alaska, y se ve el cono sur de América, que no llega hasta el final. Este es un mar enorme, medido sobre el Ecuador, la línea del Ecuador. Esta distancia son 19.800 kilómetros. Nos podemos quedar con este dato: 19.000 kilómetros de ida y otros 19.000 de vuelta. Eso eran las distancias que recorrían los exploradores españoles allí en aquellas zonas. Y el llamar a este lago, decirle que es un lago español,
creo que podía parecer un poco presuntuoso. Tenemos que pensar que España en aquellos momentos era una nación pequeña. España, en el momento del descubrimiento, se estima que su población estaba entre 8 millones y 9 millones, lo cual quiere decir que es todavía más presuntuoso que una nación tan pequeña quisiese llamar lago y español a una superficie de mar tan enorme como es este. Bueno, hay que decir que este título no es mío. Este título es un título acuñado en la historia que lo usaban historiadores españoles y lo usaban sobre todo historiadores de lengua inglesa que llamaban Spanish Lake. O sea, si queréis podéis utilizar el nombre Spanish Lake, que queda más bonito. Y si se entra en internet, se encuentran en Spanish Lake, se encuentran cosas, aunque corremos el peligro de que en vez de encontrar el lago Pacífico, encontramos una urbanización en Estados Unidos, que es una urbanización de recreo que tiene ese nombre, Spanish Lake, porque está al lado de un lago y te distrae hasta que de verdad encuentras la historia española. El nombre Spanish Lake es un nombre, por ejemplo, usado en la Universidad de Australia. El señor Spade, catedrático de Historia, tiene un libro precioso que está en internet, de Spanish Lake, en que cuenta la historia del Océano Pacífico español, la cuenta en inglés, con una visión completísima. Y también está, por ejemplo, en este libro, que es extraordinario, que se vende en el Museo Naval. El Museo Naval es una maravilla y tiene una tienda de libros y objetos preciosos, y es un libro en 3 tomos, es completísimo, y el nombre Lago Español está también en las palabras utilizadas por el rey Juan Carlos al hacer la introducción de este libro. Mi propósito hoy es, como si estuviésemos en un juicio, hablar de los fundamentos de derecho. Supongo que aquí habrá abogados jurídicos, fundamentos de derecho y los fundamentos de hecho, porque las dos cosas hubo en la historia española para decir que el Océano Pacífico era un lago español. Empezamos con los fundamentos de derecho. En los fundamentos de derecho hay que ir a la historia del descubrimiento de Colón y hay que referirse al paralelo portugués y al meridiano español. Esta es una carta del mapa de Juan de la Cosa en 1500, en que se ve cómo se representaba América en los años del descubrimiento, 1500. Este es el primer mapa, es muy conocido. Se ve, aquí están las islas del Caribe, a los que llegó Colón, Cuba, etcétera. Se ve que esto está bastante bien definido, porque es lo que se descubrió al principio. También está definida esta costa. Esto está definido porque lo habían navegado los portugueses, y esto está confuso, y no digamos arriba que está más confuso. Este es un mapa curiosísimo que tiene unos dibujos preciosos, pero en fin, no es nuestro objeto de la reunión. Entonces, hay un misterio en este mapa. El misterio es que Colón, cuando volvió de América en su primer viaje, en 1493, es el regreso, paró en las Azores, lo cual es normal porque le llevaban los vientos allí. Llegó a las Azores, el descubrimiento ya sabemos todos, fue en el mes de octubre de 1492, 12 de octubre, paró en las Azores el 17 de febrero, me parece, de 1493, estuvo hasta una semana, hasta el 24, y entonces desde las Azores, en vez de ir a España para ver a los reyes de España, que en cierto modo era su obligación, porque eran los que le habían enviado y le habían financiado el viaje, en vez de ir a visitar a los reyes de España, se fue a Lisboa a ver al rey Juan II. Hay un misterio de por qué se fue Colón a visitar al rey de Portugal. Y hay dos teorías. Una, que Colón, que tiene, unos dicen que era un poco pillo, iba a ofrecer su descubrimiento al rey de Portugal a ver si obtenía mejores ventajas que las que le daban los reyes de España. Y la otra razón es que Colón sabía que se había cometido un acto ilegal. El acto ilegal era porque Portugal, que era el primero, antes que España, tenía concedido por las bulas pontificias anteriores una demarcación, una delimitación, que hubo tres bulas a favor de Portugal en 1470 y tantos, 80 y tantos, no hace falta que diga el título, pero anteriores al descubrimiento, y luego había un tratado de España y Portugal, que era el Tratado de Alsacobas, de 1479, que fijaba una línea divisoria que decía que al sur de esta línea, de este paralelo, era portugués y al norte era español. Y este paralelo era el que pasaba por las Islas Canarias. Y Colón sabía que lo que habían descubierto estaba al sur de las Islas Canarias. Entonces es posible
que los reyes de España hubiesen incurrido en excomunión, lo cual era un pecado gravísimo. Entonces, parece que ese es el tema que discutió con Juan II de Portugal en Lisboa, y cuando Colón se marchó de Lisboa, eso ya con rumbo a España, aunque no se encontró, no se reunió con los reyes, con la reina Isabel, hasta el mes de abril en Barcelona, el rey de Juan II envió un mensajero personal frente a la reina Isabel y Fernando para protestar enérgicamente y decir que lo que había descubierto Colón era suyo. Entonces los reyes de España se pusieron en marcha inmediatamente y tuvieron la habilidad genial, yo creo que fue una política genial española, de enviar rápidamente mensajeros a Roma, el Papa era español, y convencerle que hiciese una nueva demarcación, una nueva delimitación basada en meridianos. Si antes estaba basado en un paralelo, ahora pasaba a estar en un meridiano. Esto fue una visión genial de la política de los reyes. También dicen que el propio Colón que aconsejó esto. Y entonces es conocido que el calendario es en abril, el descubrimiento fue en octubre, la reunión en Lisboa fue en el mes de marzo. Fue el 4 de marzo cuando llegó a Lisboa, fue finales de abril cuando se entrevistó con los reyes en Barcelona, y fue en el mes de mayo a septiembre cuando el Papa Alejandro VI hizo no una sino 4 bulas a favor de España en las que definía esta nueva raya. Portugal se quejó, protestó, dijo que eso no era el suyo, pero en fin tuvo que negociar, y entonces España y Portugal llegaron al acuerdo del Tratado de Tordesillas en 1494, que dijo este meridiano hacia el lado de la derecha es portugués y del otro lado es español, y esa es la historia de la demarcación según meridiano. Esto que hemos dicho de que las islas del Caribe estaban al sur de las Canarias, lo vemos más claramente, por ejemplo, en este mapa de la época. Diego Rivero, este es un mapa preciso, lo llaman mapa de Castiglioni porque se lo regaló Carlos V, se lo regaló al embajador del Vaticano, que era el marqués de Castiglioni. Se ve, por ejemplo, América con mucha más definición de la que había antes en el mapa de Juan de la Cosa, por supuesto. Es interesante, esto lo he tratado en otra conferencia, se ve el dibujo de la costa norte de Canadá, que para que se vea que también son los españoles los que descubrieron esta zona, y se ve aquí la línea del meridiano, tal y como quedó en el Tratado de Tordesillas, que había movido la línea desplazándola un poco hacia occidente, y se ve, por ejemplo, que aquí está Canarias y aquí está Cuba o sea que estaba al sur. Esto fue una cosa genial, el descubrimiento. Bueno, si queremos verlo en un plano más moderno, ahí vemos el paralelo portugués que pasaba por Canarias, y ahí vemos el meridiano español de Tordesillas que pasaba, como todos sabemos, por Istria. Entonces con eso se quedó el tema en paz, hasta que ocurrió que Vasco Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico. Este es un dibujo, como todos los de aquella época, que son muy interesantes porque lo dice todo. Dice Vasco Núñez de Balboa, que nació en Extremadura. Aquí pone el adelantado Vasco Núñez de Jerez de los Caballeros, Jerez de Badajoz, pone que es Jerez de los Caballeros, para distinguir de Jerez de la Frontera. Se ve como Núñez de Balboa va caminando desde el otro lado de la tierra, que era el Océano Atlántico donde venía. Son dibujos ingenuos, pero se ve que iba acompañado de soldados, se ve que estos soldados llevaban perros que eran agresivos, con los que se defendían y atacaban. Se ve como los indios miraban desde lejos, y se ve como Hernán Cortés, hecho aquí una furia, entra en el Océano Pacífico y toma posesión en nombre de la corona de los reyes de España, ¿no? 1513. En España el emperador Carlos, en cuanto recibió la noticia del descubrimiento, dijo: vamos a ver si a ese mar se puede llegar desde el Océano Atlántico, y es cuando encargó la expedición de Magallanes, la que todos conocemos, que esta expedición, aquí está el trazado de Magallanes. Magallanes murió tontamente en un encuentro con indios innecesario en estas islas, y le sucedió Elcano. Bueno, en este gráfico de Magallanes, para mí hay dos momentos que son impresionantes en las decisiones que tienen que tomar las personas. Una es cuando Magallanes, navegando por aquí, toma la decisión de meterse en este estrecho, que luego veremos que es un estrecho difícil, complicadísimo, y en vez de retroceder o en vez de seguir navegando, que por otra parte si hubiese seguido navegando hacia el sur,
habría sido mejor porque habría descubierto el paso por el mar limpio en vez de pasar por el estrecho de Magallanes, pero en fin, esto fue una decisión difícil probablemente de Magallanes. Y también el otro momento es que Magallanes, que iba costeando, siguiendo la costa más o menos, que era lo que buscaba para no alejarse de la tierra firme que daba protección, en un momento determinado gira y dice, no sé cómo, si esto es todo a babor o todo a estribor, no sé qué lado es, pero gira a la izquierda, hace un quiebro radical y se lanza a ese mar desconocido y empieza la travesía enorme del Océano Pacífico, los 19.000 kilómetros que hemos dicho, navegando impresionante, en el que pasó por numerosas islas como están aquí mencionadas. Al descubrir, al aportar pruebas de que la Tierra era redonda, Magallanes, los españoles dijeron, bueno, el meridiano del cual hemos estado hablando es una línea infinita, entonces hay que prolongarlo al otro lado del hemisferio, del globo terráqueo, y la Tierra queda cortada como si fuese una naranja, queda cortada en dos mitades, una mitad que es española y otra mitad que era portuguesa. La mitad en el Atlántico estaba clara, era la línea de Torresilla, y la discusión se planteaba en las Molucas. Aquí está la península de Indochina, las islas de Indonesia, Filipinas, etcétera, en la que Portugal estaba en las Molucas, estaba establecido, y España reclamaba para sí las Filipinas. Y la discusión era decir dónde estaba la línea de separación, que si en el Atlántico era relativamente fácil porque era conocido, pues allí tenemos que imaginar que los cartógrafos, astrónomos, matemáticos, que no tenían medios de levantar mapas, ni enviar aviones, ni conocer, pues cómo llegaron a discutir, y es interesantísimo el leer. Mi propósito hoy es sugerirles temas que ustedes estudien o vean más adelante. En los libros del Museo Naval, en ese que he mencionado antes, por ejemplo, hay una discusión muy interesante de cómo fue el procedimiento de fijar el antimeridiano, o sea, la constitución del meridiano para distinguir España y Portugal. España decía que estaba ahí, con lo cual pertenecía a España todas las Molucas, naturalmente. Portugal decía que estaba aquí, con lo cual quedaba por allí, y al final se quedó en una línea intermedia que es el meridiano que finalmente fue aceptado. Hubo negociaciones en Badajoz y en Elvas, en la parte española, y en la parte de cada uno, y en un puente sobre un río, el río Callá, en Badajoz, que es frontera entre España y Portugal, que es un arroyo miserable, pero tiene un puente, y ahí se reunían cuando tenían que tomar un acuerdo que no fuese ni en la sede de uno ni en la sede de otro. Hay que decir que mientras hacía la negociación de dónde estaba el antimeridiano, cada uno de los dos países trataba de llevarse el agua a su molino por los hechos consumados. Portugal reforzaba la guarnición que tenía en las Molucas, para decir que eran ellos. Y España envió una nueva expedición que es muy interesante y es poco conocida, que es la de García Jofre de Loaísa, que salió de La Coruña con 7 barcos en 1525. Fue una expedición que hizo el mismo recorrido que Magallanes, aquí lo vemos cómo pasó por el estrecho, cómo navegó, y fue una expedición llena de desgracias. Porque García Jofre de Loaísa murió, muerte natural en medio del océano. Le sucedió Elcano, que Elcano iba en esta expedición como segundo de Loaísa por la experiencia que tenía antes. Aquí vemos, por ejemplo, y Elcano murió a los 7 o 8 días también, una casualidad. Aquí vemos el testamento, esto como ejemplo de los documentos de aquella época, redactado por Elcano. Aquí está la firma del Elcano al principio y la firma de los que iban con él en el barco, es un archivo de Indias. Y también iba en esta expedición de Loaísa, iba un grumete de 17 o 18 años, cuando salió de Coruña, ahí tendría ya quizá 19 o 20, del cual hablaremos mucho porque era Andrés de Urdaneta. Era la primera experiencia de Andrés de Urdaneta. Bueno, entonces al final se llegó a un acuerdo en la discusión de dónde estaba la línea de Tordesillas, y este acuerdo fue en el Tratado de Zaragoza de 1529. Es una fecha que marca un momento en la historia de España que hay que recordar, que fue una discusión fundamentalmente económica. Bueno, pues si tú quieres la línea ahí, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Si no te queda allí, ¿cuánto me das? ¿Cuándo te quedas? Parece que el emperador Carlos pedía 1.000.000 o 1.000 no sé cuántos escudos, y los portugueses le ofrecían 100.000 y al final se quedó en 300.000, es lo que ocurre en estas cosas. Pero el caso es que ya se aceptó la línea que hemos marcado ahí, con el convenio de que Filipinas era español mientras que las Molucas era portugués.
y se acababan las diferencias. Hay que decir que este Tratado de Zaragoza, a partir de ese momento es cuando nacen las dos rutas. Nace la ruta portuguesa que va por África, claramente de África, y la ruta española que va por Magallanes. Y hay que decir que los dos países, tanto España como Portugal, respetaron escrupulosamente este tratado, aunque hubo españoles que viajaron en San Francisco Javier, pero eran en barcos portugueses, y Portugal nunca se metió en el estrecho de Magallanes y se aceptó. Bueno, con esto la situación era la que vemos en este mapa de 1570, en el que se ve América, se ven las Molucas y las Filipinas, se ve, aquí pone meridiano de la demarcación por la parte de occidental, el meridiano de Tordesillas, aquí se ve el otro meridiano dibujado aproximadamente, y aquí se ve esta leyenda que dice: entre los dos meridianos señalados se contiene la navegación y descubrimiento que compete a los castellanos. Es decir, este era el fundamento jurídico para decir que todo este inmenso mar, y lo que estaba en ese inmenso mar, era español. Bueno, este es el 1529 de Zaragoza, y es el acuerdo que marcó el principio del nombre lago español. Hay que decir que estos acuerdos no gustaban nada ni a franceses ni a ingleses, naturalmente, porque no les habían llamado a participar. Eran acuerdos que se hacían entre el Papa y los reyes de España y Portugal, que eran los que mandaban en aquel momento. Y hay quien dice que la animadversión hacia España y la actitud beligerante hacia España que hubo después, especialmente en Inglaterra, tiene su origen en las cosas psicológicas, el subconsciente colectivo de la ofensa que entendían que les había hecho España con ese tratado. Bueno, pues con eso estamos ya tenemos el Océano Pacífico, que es español. Vamos a entrar en el siglo XVI y vamos a hablar de los primeros navegantes en el Océano Pacífico desde América. Los primeros navegantes fue Magallanes y García Jofre de Loaysa. García Jofre de Loaysa, que es la segunda expedición que dio la vuelta al mundo, aunque no la terminaron en los barcos que iban, porque luego, al llegar García Jofre de Loaysa a las Molucas, se tuvieron que pelear primero con los indígenas, después los portugueses les apresaron porque llegaron en malas condiciones, incluso Urdaneta, que era un joven, se quedó allí mucho tiempo y tuvo hasta una hija, nació una hija de Urdaneta en aquella zona, luego lo hablaremos, una hija que Urdaneta se llevó a España cuando fue a ver al rey para hablarle del descubrimiento, en fin. Pero hubo navegantes, y en el lado oriental había navegantes portugueses, naturalmente. Ahora hablo de los navegantes españoles desde América. Los primeros desde Panamá. Bueno, pues el primer navegante, los primeros barcos construidos en América que navegaron en el Pacífico de Panamá fueron Núñez de Balboa, que hizo unas embarcaciones y navegó por allí. Fueron después Pascual de Andagoya, que es otro navegante que luego intervino en el otro lado en la búsqueda del paso del istmo para pasar de un océano a otro, y fueron las expediciones de Pizarro cuando fue hacia el sur. Después de Pizarro está esta expedición de Tomás Martínez Gómez, obispo de Berlanga, dominico. Es interesante que Martínez Gómez fue 2 veces a América, volvió y le nombraron obispo de esta demarcación, y le llamaban el obispo de Berlanga, y que salió para actuar de árbitro en las disputas que había entre Pizarro y Almagro en el límite de hasta dónde llegaba uno y llegaba otro. Este obispo se desvió de la costa, todos iban costeando, dicen que es porque el piloto no sabía o se perdió y él tuvo que tomar el mando, y llegó a las Islas Galápagos, que son una maravilla, no sé cuántas son, 20 y tantas, lo tengo escrito, en fin, voy a dar la conversación sin leer, con lo cual si algún dato no está preciso, pues puedo oscilar, pero de ese orden de 20 y tantas islas, todas maravillosas, ¿no? Y luego regresó a Perú, a Ecuador, que en aquel momento era Perú, y hizo su labor de mediador, que parece que no tuvo mucho éxito porque siguieron habiendo conflictos entre Pizarro y Almagro, pero sí que empezaron los primeros descubrimientos en el Pacífico, archipiélago de Colón, Islas Galápagos. Después fueron las expediciones desde Chile, cuando Chile, Valdivia, desde Perú, ese espíritu español del plus ultra, ir cada vez más lejos, no les bastaba con ir a Perú, querían ir más lejos, fueron a Chile, y entonces hay navegantes que no son muy conocidos, aquí hay varios. Bueno, hay que decir que el tráfico entre Panamá y Perú ya era habitual porque había todas las comunicaciones, e incluso empezaba el tráfico de la plata de Perú, que tenía que ir primero a Panamá, en Panamá cruzaba el istmo, se embarcaba en Portobelo, iba a Cuba, en Cuba se unía a las flotas de Indias y llegaba a España, ¿no? Pero hubo navegantes
que menciono a estos: Juan Bautista Pastene, Jerónimo de Alderete, Francisco de Ulloa. Este es un navegante extraordinario que merece todos los homenajes. Le veremos después hablando de Nuevo México, hablando de Nueva España, Nuevo México, y este extremeño de Mérida, como muchos de ellos. Es sorprendente la vida de estos navegantes. Francisco de Ulloa primero navegó con Hernán Cortés en México, después estuvo con Orellana en el Amazonas, después estuvo en Chile, peleó con Valdivia, y después incluso llegó hasta muy cerca del extremo sur de América. Y Juan Ladrillero, este es interesantísimo porque fue el primer navegante. O sea, le enviaron, el virrey de Perú le envió para que hiciese un reconocimiento detallado del estrecho de Magallanes, y fue Juan Ladrillero, fue el primero en 1557 que no solamente atravesó el estrecho de Magallanes desde el Pacífico para ir al Atlántico, sino que volvió. O sea, hizo ida y vuelta del estrecho de Magallanes. Y él tiene una descripción interesantísima de la nieve, de los icebergs, las cosas que veían al extremo al sur. Decía que había islas de nieve tan duras como rocas de piedra, el choque con una ballena por el que temieron perder el cable que sujetaba el bajel, despistes al introducirse en la boca de un glaciar, creyendo que era la entrada al estrecho, del cual vimos salir mucha nieve nadando. Esto para decir que el Pacífico no solamente eran sol y playas, y palmeras y buena vida, era también, y el frío. Algunos con voz alta pedían a Dios misericordia y perdón de sus pecados. Estos fragmentos de los diarios que escribían. El hambre. No había hombre que quisiese más morir que vivir con tanto trabajo. Hay que ver, sabiendo eso. Y tiene la primera receta: se alimentaban del escaso pescado que capturaban, y sobre todo de algas. Y quedó en el diario una receta de cocina para las algas, la primera receta de cocina de algas. Así los troncos como las hojas eran como rábanos gordos, empero muy duros, cuya dureza quebrantábamos asándolas en las brasas. Desde que eran asados los cortábamos tan menudos como dados, y luego echábamos a cocer en las ollas en agua dulce 5 o 6 horas, y es que cocidos les rompíamos con las piedras de moler, y no queriendo moler les echábamos... En fin, una receta de cómo cocinar las algas. Bueno, y por último Juan Fernández, que Juan Fernández es muy interesante. Salió de Lima, del Callao, vamos, del puerto del Callao de Lima, de Perú, y él es el que hizo el descubrimiento de las islas del archipiélago, que dio su nombre Juan Fernández, que se separó de la costa, porque todos iban costeando al principio, y estas islas tiene la isla más afuera y la isla más a tierra. Estas islas de Juan Fernández, una de ellas es muy fértil, muy verde, muy agradable estar en ella, y bueno, Juan Fernández la descubrió y volvió. Y España pues no colonizó estas islas, pues porque no podía colonizar todo lo que encontraba, pero estas islas tienen un significado especial porque por estar relativamente cerca de la parte sur en la que se entraba, eran las islas en las que se refugiaban los visitantes indeseados, que a veces eran algún almirante inglés, el almirante Anson, que veremos después en la guerra de la llamada de la oreja de Jenkins en 1740 la mencionaremos en el siglo XVIII, y se quedó a descansar y a reponerse mientras arreglaban los barcos antes de continuar hacia el Pacífico para pelear con España. Y también las islas de Juan Fernández es uno de los dos escenarios que se cree que fueron la historia de Robinson Crusoe. Bueno, pues con esto ya hemos hablado de los primeros navegantes de Perú, vamos a hablar de los primeros navegantes de Nueva España, desde México. ¿Quién fue el primer navegante desde Nueva España? Pues ¿quién va a ser? Siempre Hernán Cortés, que siempre era el primero en todo. Y Hernán Cortés se lanzó al mar queriendo llegar al otro lado del océano, a China, para conquistarla, igual que había conquistado México. La ambición no tenía límites, y podemos decir que se marchó tras la reina Calafia. La reina Calafia es una reina mítica, y de los libros de caballería españoles, y hay que decir, Hernán Cortés primero preparó una expedición que envió en socorro de García Jofre de Loaiza, del que hemos dicho antes,
que se quedó peleando en las Molucas, y luego por su cuenta envió 5 expediciones que fueron las expediciones, voy a decir los nombres, de Diego Hurtado de Mendoza, de Hernando de Grijalva, de Francisco de Ulloa, que hemos mencionado antes, de Andrés Tapia y de Francisco de Ulloa. Esto, en la quinta. En la primera expedición, en las expediciones, al salir del puerto de Ciguantanejo y el Vara de Navidad, que es donde construyó unos astilleros para hacer barcos, encontraban tierra que era la tierra de la península de Baja California, de la punta de Baja California, y que ellos creían que era una isla. Aquí se ve en un mapa, llamado mapa de Cortés de 1575, en que se ve los puertos españoles. Aquí está Ciguantanejos, este es aquí, y se ve como al navegar desde aquí, pues claro, chocaban, como estaba tan lejos, pensaron que era una isla. Y entonces, como la isla fantástica de los españoles siempre está asociado a las islas de mujeres, pues era uno de los mitos que los españoles llevaban en sus alforjas, igual que llevaban el mito del Dorado o el mito de la eterna juventud, pues le dieron el nombre de la mítica reina Calafia, que está en las Sergas de Esplandián, y en el que tenía una isla que se llamaba California, y que también figura en la chanson de Roland en español, y ese es el origen del nombre de California. No como otros dicen que si horno caliente, no, es la reina Calafia de las Sergas de Esplandián, que aquí vemos el libro en una edición que se leía entonces, ¿no? Bueno, luego se vio pronto que aquello no era una isla, que era una península. En un mapa posterior, Domingo del Castillo, cuando ya hicieron todo el recorrido del mar de Cortés interior y navegaban por aquí, vieron que Baja California era una península. Es curioso porque esta demostración de que era una península, durante mucho tiempo otros países pensaron que era una isla. Lo que pasa es que los españoles se callaban y no querían decir que era una isla para que nadie pasase por allí y tenía todo más protegido. Por ejemplo, en muchos mapas, en el mapa de 1694, se ve en Baja California dibujada como una gran isla. Este es uno de los mitos y uno de los errores históricos de la cantidad de mapas que se han hecho en la historia representando a California como una isla. Y en tanto es así que luego hubo descubrimientos, en fin, esto ya es historia terrestre, no es historia naval, pero hubo el padre Quino, el misionero de Arizona, que pasó desde el norte de Sonora hasta Baja California caminando y demostró que había un camino por tierra y que estaba unido a tierra. Pero a pesar de todo, los extranjeros decían que no, que España no quería contarlo, y tuvieron que dejarlo hasta que en un decreto de Fernando VI en 1747 hizo un decreto oficial en el boletín oficial diciendo que es una isla, que es una península, que lo sepa todo el mundo, y a partir de eso bueno, mencionamos aquí que después de estos exploradores que hemos dicho de Cortés, hubo la expedición de Rodríguez Cabrillo y Bartolomé, que salió de Barra de Navidad en México. Acapulco todavía no era el puerto principal, costeó por Baja California. Esto lo pongo nada más como referencia. Cabrillo es un personaje muy querido en San Diego, en Estados Unidos, en donde estuvo por aquí en San Diego, y hubo otro navegante de la costa que fue Sebastián Vizcaíno, que fue 100 años después, 1596-1602. Lo traigo aquí porque de Sebastián Vizcaíno hablaremos más adelante cuando lleguemos al siglo XVII. Sebastián Vizcaíno ya salió de Acapulco, paró en Puerto de Navidad y costeó la costa de Baja California, San Diego, y llegó hasta Cabo Mendocino, la parte norte del estado actual de California en Estados Unidos. Bueno, esta es una visión desde el Perú y desde Nueva España, y ahora a mí me gustaría rendir homenaje a los primeros que cruzaron el Océano Pacífico desde América y no pudieron volver y murieron en el empeño. El primero de los que cruzó el océano y no pudo volver fue Gonzalo Gómez de Espinosa, que era el lugarteniente de Magallanes, y entonces cuando el Magallanes murió y Elcano tomó el mando, de los 3 barcos con los que habían salido de España, uno había naufragado, estaba inservible, el otro era el que se quedó Gómez de Espinosa, y Elcano le dijo que lo arreglase y que intentase volver a Nueva España para informar. Claro, Nueva España no sabía nada, que habían pasado unos barcos y habían llegado a Filipinas. Y entonces Gonzalo Gómez de Espinosa salió de las islas de
de las Molucas, donde estaban, no estaban en territorio español, y hizo este recorrido, fue navegando, los vientos le empujaban, no sabía él por qué, y al final pues regresó sin hacerlo. Fue un viaje de 7 meses, a la vuelta se encontró con que las cosas habían cambiado, los portugueses eran amigos, le hicieron preso, los portugueses, pues eran las Molucas, hicieron preso también a la tripulación, se lo llevaron a Lisboa, en fin, y le quitaron toda la documentación, y él volvió a España en un barco portugués, o sea, no pudo volver a América, que era su propósito. El siguiente que no pudo volver fue Álvaro de Saavedra, que era pariente de Hernán Cortés y que le había enviado a Hernán Cortés para socorrer a García Jofre de Loaiza, eso que hemos mencionado antes, que hubo una expedición previa de ayuda. Bueno, pues Álvaro de Saavedra cruzó el Océano Pacífico sin problemas, porque llevó los vientos, lo cruzó muy bien, lo cruzó aquí, y luego, este fue el viaje de ida, y luego quiso hacer un viaje de vuelta, que aquí se ve cómo salió de aquí, hizo un recorrido también, los vientos le empujaban, y como él pensaba que le alejaban, volvió. Hizo un primer intento, hizo un segundo intento, más o menos parecido, y en estas pues murió después en el segundo intento. El tercero que no pudo volver fue Hernando de Grijalva, que desde Perú, al tener noticia del descubrimiento del Paso, pues envió esta tripulación de Hernando de Grijalva, que fue una expedición extraordinaria. Según sus crónicas, batió el récord mundial de estancia en el mar sin ver tierra. Claro, iba muy despacio, no sé si estuvo 7 u 8 meses, podemos imaginar cómo se navegaba en aquellos barcos. Y Hernando de Grijalva, pues después Grijalva murió en el viaje en Nueva Guinea, y su sucesor fue hecho prisionero de los papúes, de los indígenas papúes, claro, llegaban hechos polvo, miserables, y gracias a los portugueses que le liberaron, porque era la época en que España y Portugal eran ya amigos, y con ello pudo volver. El siguiente que hizo otra expedición de ir y no volver fue Ruy López de Villalobos. Se ve el entusiasmo, que querían cruzar el Pacífico desde Acapulco, de Puerto de Navidad, y también llegó a Mindanao y estuvo allí. Y hubo otra, Ruy López de Villalobos, que salió con 6 naves, pasó por las Islas Hawái y murió en la isla de Amboina, y regresó a España en un barco portugués. Y había iniciado el viaje con unos 390 hombres, y solo sobrevivieron 145. A Ruy López de Villalobos envió a 2 lugartenientes suyos, uno fue Bernardo de la Torre, para que intentase volver a Nueva España a informar, y es el que hizo este recorrido de la isla de Amboina, que estaba por aquí abajo, fue a lo que cerca de Filipinas, y le pasó lo mismo, llegó, veía que el viento le empujaba, no sabía, y regresó sin éxito. Bueno, y también Ortiz de Retes. ¿Por qué no pudieron volver estos navegantes? ¿Por qué no pudieron regresar al Océano Pacífico, a América, que es lo que querían? Pues porque no conocían el régimen de corrientes, ni el régimen de vientos. No sabían que en esta parte del océano hay una corriente que es, digamos, circular, más o menos, que va a la altura más o menos del meridiano, recta en esta dirección, y luego por aquí va hacia el norte. Esta es un régimen de corrientes que ocurre en todos los océanos, pasa lo mismo, y pasa en el océano Atlántico con los alisios y los contralisios, y que es simétrico. Entonces, el mérito del primer viaje redondo fue Andrés de Urdaneta, que hemos mencionado antes, que iba en la expedición de Filipinas. Primero había tenía experiencia, y es conocido que Andrés de Urdaneta, después de la expedición de García Jofre de Loaiza, y ese venir a España, a enseñarle a su hija a volver a América, tal, se metió en un convento, estaba en un convento de Ciudad de México, agustino, y allí le llegó la carta del emperador de Felipe II, en el que le pedía si quería ponerse al mando de la parte naval marinera de la expedición de Miguel de Legazpi. Entonces fueron Miguel López de Legazpi y Andrés de Urdaneta, fueron los dos que navegaron juntos a la ida, y luego Legazpi le dijo, vuelve a informar lo que ha hecho, y es el que hizo el viaje de regreso, el tornaviaje. El mérito de Andrés de Urdaneta es que él tenía la intuición de que para volver a América había que ir hacia el norte. Este gráfico a veces se dibuja de otra manera un poco más ajustada. Urdaneta dice en su diario que navegó hacia el norte hasta que en las jarcias había hielo por las mañanas,
quiere decir que se acercó mucho al norte, al frío, ¿no? Y aguantó, y luego cruzó, y así cruzó el Pacífico hasta llegar a la costa americana, tocaba tierra más o menos en el Cabo Mendocino, que antes hemos mencionado, de Vizcaíno, y bajaba costeando hasta Acapulco. En este caso fue Acapulco. El viaje de Urdaneta de regreso tardó 130 días en hacer el viaje de regreso, 130 días, 4 meses y medio, es terrible la navegación, y dicen las crónicas que cuando llegó el 8 de octubre de 1565, llegó al puerto de Acapulco, solo él y el capitán Salcedo tenían fuerzas para mantenerse en pie en el barco. Todos los demás estaban desmayados, moribundos, y les ayudaron. Bueno, el mérito fue de Urdaneta de hacer el tornaviaje, aunque un mes antes o poco más había habido un desertor, Alonso de Arellano, que se adelantó. Realmente este fue el primero, y quizá hizo el mismo recorrido. Aquí se ve con mucha más claridad cómo salió, vamos, está en la expedición con la que salió de Urdaneta y Legazpi, y cómo se ve aquí más que fue más hacia el norte, buscando ese hielo, y luego volvió hacia México, y dicen que lo hizo porque había escuchado cosas de Urdaneta, lo sabía, o sea, este fue el primero que hizo el tornaviaje, aunque como fue un desertor y tal, el mérito se le da a Urdaneta. Cuando Urdaneta volvió a Nueva España, entonces los de Nueva España, el virrey de Nueva España dijo, bueno, pues ahora hay que ir a Filipinas para informarles que has llegado, para decirles que es posible, así como antes iban de un lado en otro, pues el otro del otro al uno, ¿no? Y esa fue la expedición de Pedro Sánchez Pericón, que salió con el San Jerónimo, este apellido. Esta expedición, en los libros de historia más rigurosos, dicen que fue una expedición truculenta, que pasó de todo, que hubo motines, que hubo temporales, que acuchillaron al Sánchez Pericón, la tripulación, pero el caso es que llegaron a Filipinas y tomaron contacto con los españoles de Legazpi que estaban allí. Y entonces a partir de ese momento se vio que era posible la comunicación entre Filipinas y Nueva España. Y entonces eso dio alegría a todos los que estaban en Filipinas para continuar la exploración, y a todos los que estaban en España para comunicarse. Y empezó el movimiento de los galeones de Manila y de Acapulco. Este es un tema muy conocido, que ahí se ve cómo es un galeón, todas las mercancías que llevaban. Y el tema de los galeones de Manila es apasionante, cómo funcionaban, su historia, lo que llevaban, y sería objeto de una conferencia aparte. Yo aquí nada más lo menciono y dejo curiosidad a todo el que quiera que busque libros del galeón de Manila. Lo que yo quería mencionar del galeón de Manila es que a veces se habla de las riquezas que llevaban. Se habla de que si a la ida llevaban plata de Nueva España y mercancías y productos europeos, y con esa plata al llegar a Filipinas compraban porcelana china y marfiles y perfumes y cosas, y volvían y ganaban mucho y tal. Yo creo que más interesante que hablar de las mercancías y de las riquezas es hablar de las personas que viajaron en esos galeones. Y eso es apasionante. Hay relatos de algún viajero, por ejemplo Gemelli, un italiano que hizo el viaje, que decía que era frecuente, bueno, iban 400 personas en un barco de estas dimensiones, o sea que iban todos apretados y todos de cualquier manera. Dice que había algunos que al subir al barco se ponían un hábito de fraile, y no se lo quitaban en todo el viaje. Dice, mira, si por la noche esto se va a pique, o si los piratas nos atacan, bueno, en el barullo que se organice, que el Dios que está arriba que me lleve con los demás frailes sin olvidarse. Bueno, los viajeros del galeón. De estos viajeros del galeón, yo quería señalar a Francisco de Gali. Francisco de Gali fue el primero que participó en las llamadas exploraciones inversas. Las exploraciones inversas era que al volver los galeones desde Manila hasta Acapulco, ya hemos visto que llegaban a la costa de California, iban costeando. Entonces hacían un reconocimiento de cómo era esa costa para obtener información. Francisco de Gali fue un navegante extraordinario, estaba en Nueva España, hizo un primer viaje con los galeones a Manila, volvió a Nueva España, lo había hecho también que le dijeron vuelve otra vez, fue allí, entonces estaba allí y le enviaron a Goa, que era portugués en la India, para establecer relaciones con ellos y tal, y murió en Goa. Entonces al morir en Goa se hizo cargo de su barco
Pedro de Unamuno, que era su segundo. Esta es la segunda expedición de Gali, la primera fue en 1584. Entonces Pedro de Unamuno parece que era un poco diferente de Gali. Gali era muy honrado y muy honesto. Pedro de Unamuno parece que viajó con dinero, entonces dijo, hombre, pues voy a comprar cosas aquí en Goa, las meto en el barco y luego las vendo allí, que es contrabando, que estaba prohibido el tomar productos portugueses en los galeros de Manila. Los portugueses se dieron cuenta, le apresaron, le metieron en la cárcel. Allí coincidió, perdón, quiero quitar todavía, coincidió con un fraile, vaya hombre, me parece que lo he hecho mal. En la cárcel coincidió con un fraile, Martín Ignacio de Loyola, que estaba también en la cárcel, en la prisión de los portugueses. Pues no sé, él se quejaba de que había un poco de discriminación en esas islas portuguesas por ser franciscano en vez de jesuita y por ser español en vez de portugués. El caso es que Unamuno y Loyola se pusieron de acuerdo y se escaparon los dos. Con el dinero que tenían recompraron el barco suyo que estaba ahí en el puerto, parece que no dieron la libertad, y embarcaron y se fueron rumbo a América siguiendo aquello. A mí me sorprendía el nombre de Fray Martín Ignacio de Loyola, porque digo, oye, este tiene algo que ver con San Ignacio de Loyola. Efectivamente era sobrino de San Ignacio de Loyola, Martín Ignacio de Loyola, y franciscano en vez de jesuita, bueno, eso no importa, pero era sobrino de Loyola. Entonces, lo que es sorprendente, lo que para mí llamó la atención, es que cuando Martín Ignacio de Loyola tocó tierra en América, él tocó tierra en una bahía, que es la bahía de Morro Bay, en California, que está justo al lado de la ciudad donde vivimos, en San Luis Obispo, donde yo viví cuando fui profesor de la Universidad de California. Y en esta bahía, que aquí la vemos, bueno, esta es una foto muy antigua, pero es de aquella época, estoy hablando de 1969, cuando está tomada esta foto. Hay una roca que llaman el Gibraltar del Pacífico, Morro Rock, y bueno, mi esposa, que está aquí presente con nosotros, y que a ella la debo toda esta compañía. Bueno, ahí se habría quedado el tema. Este sitio de Morro Bay es desembarcaron, Unamuno y Martín Ignacio de Loyola desembarcaron en esta bahía, y hay crónicas, hay un monumento allí, una placa, que recuerda que son los primeros filipinos, porque ellos volvieron con filipinos, los primeros filipinos que tocaron tierra de América, en este viaje de Morro Bay. Yo, bueno, pues muy bien, enterado. Lo que fue sorprendente para mí es cuando viajando por Perú, yo nos encontramos este cuadro en el que se menciona la boda de Gaspar Martín de Loyola en Perú, en 1572. Y este es un cuadro impresionante, es un cuadro de la boda de Gaspar Martín Ignacio Loyola. Este cuadro lo vimos en la Catedral de Arequipa y luego volvimos a verlo en la iglesia de la Compañía de los Jesuitas en Cuzco, y es un cuadro muy reproducido en el barroco peruano. Se ve aquí a los novios contrayendo matrimonio, Gaspar Martín de Loyola con la princesa india Clara Coya, y se ve que en un lado están los invitados del novio, vestidos con los trajes españoles, de negro ellos, los trajes, y los invitados de la novia vestidos con los trajes novios. Y es curioso porque en una representación que, claro, no respeta el tiempo, aquí está la hija de este matrimonio contrayendo matrimonio con un Borgia aquí en España. O sea, en el mismo cuadro están los padres y los hijos, y lo que es en ese cuadro es interesante, es que los que presiden la ceremonia son San Ignacio y San Francisco Javier, los jesuitas, y lo que está aquí encima es el símbolo jesuita por encima del mar y la tierra, como dando a entender que los jesuitas estaban por encima de... No sé si es oportuno hablar de esto, que tenemos un papa jesuita, pero en fin, dicen que este cuadro fue uno de los factores para ordenar la expulsión de los jesuitas, que se decía que tenían pretensiones políticas temporales de ocupar el mundo. Bueno, pues yo cuando vi este cuadro dije, oye, me acuerdo que yo en California había un Martín Ignacio de Loyola. ¿Sería el mismo Martín Ignacio de Loyola que este Gaspar Martín de Loyola? Porque era una casualidad, y los dos eran primos. Bueno, pues no eran el mismo, eran primos hermanos entre sí y primos a su vez de San Ignacio de Loyola. Bueno, Gaspar Martín de Loyola fue luego gobernador de Perú y peleó con los indios y murió en combate y tal. Y Martín Ignacio de Loyola fue un fraile extraordinario que dio la vuelta al mundo 2 veces y media, y la dio en sentido contrario además, y hasta que en la tercera
le nombró en Roma, porque además siempre que hacía el viaje paraba a Roma, iba a Roma, y le nombraron obispo de Río de la Plata, y estando obispo de Río de la Plata es cuando quiso ir a conocer a su primo, que estaba en Perú, en el altiplano de Bolivia, y en ese camino es donde murió Martín Ignacio de Loyola. Bueno, esto es para dar idea de aquellos españoles cómo se movían de un lado para otro. Bueno, entramos ahora en los tres grandes de Felipe II, Felipe III, los tres grandes navegantes de finales del siglo XVI y principios del XVII. Álvaro de Mendaña y Neira, 1542, Pedro Fernández de Quirós, Luis Ruiz de Torres. Extraordinario. Álvarez de Mendaña era de León, del pueblo de Congosto, en el Bierzo leonés, y con 25 o 26 años llegó a Lima. Era pariente del marqués de Cañete, que iba a ser gobernador de Perú, y este gobernador le puso al frente de una expedición que tenía como objetivo llegar a las Islas Salomón, de las cuales habían oído hablar y le daban ese nombre porque decían que eran unas islas de riqueza. Entonces el Álvaro de Mendaña navegó a las Islas Salomón, estando aquí hizo más recorrido por islas, llegó aquí y luego volvió por la ruta de los galeones por el norte, llegó a Nueva España costeando como si fuese un galeón más, pasó por Puerto de Navidad y volvió a Lima. Bueno, este es el viaje completo de Álvaro de Mendaña. Después Álvaro de Mendaña dijo, quiero volver a las Islas Salomón y quiero volver además para que sean mías, para yo colonizarlas y ser yo y empezó a hacer gestiones, no le daban permiso, tal, tardó 27 años en conseguir autorización, pero él insistía y al final le dieron autorización. Le dieron autorización en 1595 para una segunda expedición, que esta segunda expedición era de poblamiento. O sea, la consigna de la expedición es que debían poblar las Islas Salomón. Y por eso, además en los barcos, que fue con 2 naves y unos 160 hombres, perdón, eso fue la primera, 2 naves con 160 hombres. En la segunda expedición, no tengo aquí con cuántos barcos fue, pero el caso es que en las instrucciones que le dio el virrey, debía llevar 500 hombres, los casados con sus mujeres, debía llevar en los barcos 20 vacas, 10 yeguas, 10 caballos, 20 cabras con machos, 20 ovejas, 10 puercas y 2 machos, para una reproducción. Esto se comprobaba, se vigilaba al partir. Podemos imaginar cómo era la navegación en aquellos barcos. Bueno, el caso es que en la segunda expedición Álvaro de Mendaña llegó a las islas, a Nuevas Hébridas, no llegó a Salomón, y murió. Murió un tifus, dicen, en aquella zona, y entonces tomó el mando de la expedición su viuda, Isabel Barreto. Isabel Barreto, en la expedición y viajaba Isabel Barreto, la mujer de la esposa de Álvaro de Mendaña, viajaban también un hermano de Isabel Barreto, y no sé si uno o dos, está escrito en los libros, y Isabel Barreto, por lo que dicen, fue aceptada por la tripulación, dijeron que sí. En el testamento de Mendaña estaba que la jefa debería ser Isabel Barreto, pero claro, tenían que aceptarlo los fornidos españoles que estaban allí, pues lo aceptaron. Dicen que Isabel Barreto era una mujer de armas tomar. Hubo una exposición en el Museo Naval no hace mucho tiempo que tenía ese título, No fueron solos. Era el título de una exposición muy bonita para indicar que con los exploradores españoles iban las mujeres en muchas ocasiones. Bueno, Isabel Barreto, que para mí era una mujer de armas tomar, efectivamente, había un panel destacado en aquella expedición que ponía 5 nombres de mujeres españolas. Yo tengo otra que para mí era más de armas tomar, que la mencionamos en la conferencia de los exploradores en Nuevo México, en el oeste americano, doña Eufemia de Sosa y Peñalosa, no sé si recordarán, está en el poema. Bueno, es una historia muy bonita en el poblamiento de Nuevo México. Bueno, entonces Isabel Barreto dijo, mira, aquí no hacemos nada en la Salomón, vámonos a las Filipinas, que dicen que aquello ya está más civilizado, hay cosas, y se fue a las Filipinas, acabó la expedición de Salomón, y desde Filipinas se casó. En Filipinas casó, contrajo matrimonio, un nuevo amor, y luego viajó a México. En México fue también a Perú, quiso reclamar que los derechos que tenía Mendaña se los diesen a ella, pero no tuvo éxito, y a quien le dieron los derechos fue a Pedro Fernández de Quirós.
Pedro Fernández de Quirós fue otro genio de la navegación, es uno de los 3 genios que hemos dicho, que salió de Lima, bueno, igual que Mendaña, salió de Lima y llegó a las Nuevas Hébridas, y donde había estado Mendaña, no en Salomón, sino en las Nuevas Hébridas, que está cerca, y aquí hubo un hecho misterioso. Fernández de Quirós era una persona extravagante, según las crónicas, que ahora contaré algo, es que una noche estando allí, pues se subió a un barco, tenía 2 barcos en el puerto donde se subió a un barco y desapareció, se marchó en el barco y hizo el recorrido, perdón que me he pasado, hizo el recorrido de volver a Nueva España. Aquí se ve cómo volvió por aquí. Entonces hay una discusión enorme de por qué Fernández de Quirós desapareció. Unos dicen que es porque quiso, porque se hartó o lo que se así, dijo me marcho. Otros dicen que es porque le secuestraron la gente que estaba allí, que era muy frecuente, y lo obligaron a meterse en el barco y marcharse. El caso es que Fernández de Quirós se marchó. Fernández de Quirós fue acusado de haber abandonado el cargo. Bueno, eso es una discusión que ahora hablaremos de ella, pero lo que sí que podemos hablar es que el que continuó la expedición fue Luis Báez de Torres. Luis Báez de Torres, que hizo un descubrimiento que fue importantísimo en aquella época, que es el llamado Estrecho de Torres. Estrecho de Torres es el estrecho que separa la isla de Australia de Nueva Guinea. Si cogemos un atlas inglés, alemán, francés, en todos pone Estrecho de Torres. Torres, así no pone ni Tower, ni Tour, ni Torres, está con ese nombre. Bueno, este fue un navegante genial, llegó a Filipinas, se integró ahí y luego continuó su vida, y este es muy venerado en Australia, el Estrecho de Torres, en Papúa Nueva Guinea, y descubrió unas 30 islas. Bueno, de esta expedición de Quirós es muy interesante ver que quedaron muchos mapas, porque iba con él Diego de Prado y Tobar, que era un dibujante muy bueno, y tiene una colección de mapas de estos archipiélagos que son preciosos. Están hechos en casa. Aquí vemos uno, aquí vemos otro, que dibuja cómo eran las islas, como para los navegantes que iban después, aquí otro, y aquí está, por even la ciudad que él fundó, que llamó de Nueva Jerusalén, en honor del marqués de Carmona, que era el embajador de Felipe III en los santos lugares, y por eso puso a la ciudad el nombre de Nueva Jerusalén. Se ve que era una ciudad que preveía, un poco fantasiosa, enorme, no se llegó a hacer, de esta isla desde donde se marchó, con la cuadrícula, y dicen que a Fernández de Quirós le gustaba ponerse uniforme siempre de gran maestre y de señor, y que todos fuesen con uniforme y desfiles, bueno, a lo mejor por eso es por lo que no se entendió. El caso es que con esto se nos ocurre una pregunta: ¿quién fue el primero en divisar Australia? ¿Quién fue el primer navegante que vio Australia? Bueno, si le preguntamos a un inglés, él dirá que un inglés, a un francés, bueno, probablemente el primero que vio Australia debió ser algún portugués que navegaba desde el otro lado y la divisó, incluso que pisó tierra de Australia. También se puede decir que fue un español, porque en la expedición de García Jofre de Loaiza, aquella que hemos hablado, un barco se perdió cuando estaba pasando por el Cabo de Hornos, y navegó por ahí perdido, y se dice, y hay restos y vestigios, que llegó hasta Australia y Nueva Zelanda, y que incluso pisó tierra, y se han encontrado restos de ellos, de barcos españoles de aquella época. Bueno, ¿quién fue el primero en divisar Australia? Pues no se sabe bien. ¿Quién fue el primero en dar el nombre de Australia? Bueno, el primer nombre de Australia fue la Tierra Austral, así es como figura en el mapa que vimos al principio, en que ponía de manera genérica Tierra Austral, la Tierra del Sur. Y luego a este Tierra Austral los españoles añadieron el nombre del Espíritu Santo, y este nombre Tierra Austral del Espíritu Santo es el nombre que, por ejemplo, utilizó el Papa Juan Pablo II cuando fue a Sydney en 1980 y tantos, estuvo allí, Tierra Austral del Espíritu Santo. Y con eso el Papa quería probablemente rendir homenaje, bueno, al Espíritu Santo y a los españoles también, por supuesto. Sin embargo, el primer nombre de Australia, ¿quién puso el nombre actual de Australia? Bueno, pues el nombre actual de Australia viene de Austrialía, que este es el nombre que puso Pedro Fernández de Quirós, el que hemos dicho antes, y que lo puso en homenaje a los reyes de la Casa de Austria, que eran los que patrocinaban. Y así en este mapa de 1598, aquí pone Terra Austrialia Incógnita, es la primera vez. Y en el memorial que escribió para contar su viaje,
pone también Australia. Y esto no era un error, porque está repetido en el texto. Lo que es error es que en la segunda o tercera copia alguien copió mal y en vez de decir Australia, dijeron Australia. Bueno, y quedó en Australia. Pero el nombre de Australia fue en 1610 y hay que mencionar que en 2010 hubo una exposición muy bonita en Australia, con mucho homenaje de los australianos. A veces hay más homenaje a España fuera de España que dentro de España, recordando a los navegantes españoles en Australia. Bueno, vamos a hablar, no sé si estoy tardando mucho. ¿Va bien? Sí. ¿Aguantamos? Porque solo estamos en el siglo XVII. Y ahora entramos en el siglo XVII. Hemos empezado en el XVI, nos queda XVII, XVIII, XIX. Bueno, el siglo XVII, la entrada del sur. Vamos a hablar de cómo se llegaba por el sur, el estrecho de Magallanes. En 1562, el rey Felipe II quiso que el cartógrafo Diego Gutiérrez, que era el más famoso de la casa de contratación de Sevilla, le hiciese un mapa en el que se mostrase su poderío, su imperio en América. Era un momento en que Felipe II estaba negociando el tratado de Château-Cambrésis y estaba a punto de contraer matrimonio con la princesa Isabel de Valois francesa, y entonces Felipe II, además de tener la corona de Habsburgo, quería tener la corona de Austria y también la corona de Portugal, que estaba aquí, que le aspiraba a ello. Este era un mapa impresionante. Aquí está, se hizo un grabado en cobre por el Hieronymus Cook en Holanda, y el original está en la Biblioteca del Congreso en Washington. Es un mapa de 1,5 metros de alto, un mapa que a Felipe II le gustaba tenerlo en su despacho para enseñarlo a los que había, dijesen qué importante es Felipe II. Bueno, pues sí, decían eso, pero también lo que ocurrió es que se fijaban en que por aquí se podía pasar. Se fijaban en el estrecho de Magallanes como única entrada por el sur, porque se suponía que comunicaba con el continente, y entonces se produjo el primer intruso. Dicen que fue, este mapa es el que dio, por presumir, es el que dio información al primer intruso, que fue Francis Drake en 1539, el primer intruso en el lago español. Después de Francis Drake fue Thomas Cavendish, otro pirata, que se apostó en Baja California, saltó un galeón, etcétera, y volvió a Inglaterra y le recibieron con todos los honores, pero es el principio de la entrada de intrusos en el Océano Pacífico. Hasta entonces solo españoles, todos españoles, ¿no? Hasta que aquí se ve la dificultad que tenía el estrecho de Magallanes. Era un paso muy difícil. Los españoles estaban tranquilos porque, como era un paso tan difícil, pues nadie pasaba. Por ejemplo, Drake fue con 5 barcos y perdió 4. Solamente atravesó el estrecho de Magallanes con un barco. Y otros muchos que lo intentaron no lo consiguieron. Volviendo a este mapa y fijándonos en esta zona, la historia es que cuando pasó Drake pasó el estrecho de Magallanes, fue corriendo la costa, iba atacando las ciudades que no tenían defensas porque no pensaban que nadie pudiese llegar, fue asaltándolas, fue quedándose con el botín, subió por aquí, y cuando estaba en California dijo, tenía que volver a Inglaterra, pero dijo, yo no vuelvo por donde he venido porque seguro que me están esperando. Y entonces es cuando se atrevió a cruzar el Océano Pacífico y volver dando la vuelta al mundo por Asia, etcétera. Mientras tanto, Pedro Sarmiento de Gamboa había sido enviado desde Perú con las órdenes de salir a la mar a perseguir a Drake. Claro, Sarmiento de Gamboa navegó por el océano buscando a Drake, no lo encontró, y entonces regresó y se apostó cerca del estrecho de Magallanes esperándolo, y tampoco volvió, porque claro, Drake se había ido por el otro lado. Sarmiento de Gamboa hizo un plan en 1581 para establecer fortificaciones en el estrecho de Magallanes, de forma que estuviese todo totalmente controlado por España y nadie pudiese pasar por España. Bueno, este fue un plan que tuvo mucho apoyo de Felipe II, un plan que enviaron una armada impresionante de España, pero la armada no estableció ciudades, pero era imposible vivir allí por el frío, etcétera, y fracasó. Bueno, el caso siguiente es que poco después, en 1916, se abrió la ruta del Cabo de Hornos, que fueron los holandeses, la Compañía de las Indias Occidentales. Los holandeses tenían la Compañía de las Indias Orientales, que iban por África, y la Compañía de las Indias Occidentales, que iba a hacer la competencia. Estos, en vez de navegar por el estrecho de Magallanes, siguieron por la costa y navegaron por el Cabo de Hornos, que era una navegación de mar abierto. Cuando los holandeses dijeron que habían descubierto este estrecho, España envió inmediatamente una expedición a comprobarlo,
que la dirigían los hermanos Nodal de Pontevedra y que como piloto iba Diego Ramírez de Arellano, la calle Ramírez de Arellano en Madrid, que era de Játiva valenciano, y ese que hizo este mapa y confirmó que efectivamente se podía pasar por eso. A partir de ese momento los holandeses y los ingleses empezaron a entrar en el Océano Pacífico siguiendo esta ruta que no tenía ese peligro, y a partir de ese momento aumentaron las luchas, las peleas entre españoles y holandeses en el sudeste asiático. Esto era siempre permanente. Vamos, los holandeses habían sustituido a los portugueses en Indonesia y había conflictos permanentes entre los filipinos, el archipiélago, los españoles, y los portugueses en las Molucas. Y el conflicto más intenso entre los entre los holandeses y los españoles se produjo en la isla de Formosa. En la isla de Formosa, aquí está, esto es Japón, en la isla de Formosa. Esto es en un mapa de 1630 que tiene la peculiaridad que aquí vemos a Formosa, y aquí vemos otra cosa, que es el estrecho de Anián, en el cual se pensaba que era la comunicación por el norte del que se podría ir desde el Pacífico hasta el Atlántico, en la época española. Bueno, cuando los holandeses se establecieron primero en las Islas Pescadores, que están en este estrecho, y luego establecieron un fuerte en Holanda, en Formosa, este fuerte, el fuerte holandés de Zelandia, el gobernador español de Filipinas dijo que eso no se podía tolerar, entonces envió barcos y estableció un fuerte español, el puerto de los españoles. Entonces los holandeses atacaron a los españoles rechazaron a los holandeses, pero los holandeses volvieron llevando un ejército de 5.000, atacaron a los españoles, pelearon en el fuerte. La crónica de estos combates son muy interesantes, de ver cómo se defendían en unos y otros, y al final los españoles fueron expulsados de Formosa y se quedaron nada más los holandeses, pero al cabo de poco tiempo los holandeses fueron expulsados a su vez por los nativos que volvieron allí. Bueno, es para hablar de estos incidentes, y en Formosa está reconstruido el puerto español. Vamos a hablar de un capítulo ahora que es las relaciones entre España y Japón, en esta misma época. Es interesante, y estamos también en un año de conmemoración de 400 años. Todo empezó con las relaciones del gobernador Rodrigo de Vivero en 1609. Rodrigo de Vivero era gobernador de Filipinas y en un viaje hacia Nueva España naufragó cerca de Japón. Entonces los japoneses le recogieron, le trataron muy bien, y conocían ya a Vivero, porque Vivero les había enviado unos barcos con regalos también. El caso es que dicen que hasta 300 samuráis acudieron a una fiesta para recibir a Vivero, al gobernador español, porque se quedó tiempo en Japón. Hay que imaginar estos españoles. Y en Japón conoció a un fraile, Luis Sotelo, que era franciscano, y que llevaba tiempo en Japón predicando allí también, igual que estaban los jesuitas. Y parece ser que Luis Sotelo era un fraile muy ambicioso, que le convenció a Rodrigo Vivero que había que prestarle más atención a Japón, había que enviar gente directamente, y por otro lado los japoneses querían tener relaciones directas con España sin pasar por Filipinas, porque todo el comercio de Japón iba primero a Filipinas, y de Filipinas iba a Nueva España, a Acapulco. En Acapulco cruzaba el tierra firme hasta México, Ciudad de México, luego a Veracruz. Es un viaje muy largo, y en ese paso por Filipinas estaban sometidos a la disciplina del Galeón de Manila. Entonces coincidieron los deseos españoles y portugueses, y España nombró el primer embajador en Japón, que fue Sebastián Vizcaíno. Sebastián Vizcaíno, que hemos dicho antes que era un navegante extraordinario. Bueno, Sebastián Vizcaíno, podemos imaginar cómo se entenderían estos españoles que llegaban allí. Bueno, los japoneses la atendieron muy bien, le hicieron, pero al final le acusaron un poco de que estaba haciendo espionaje, de que estaba haciendo reconocimiento de las costas para ver cómo era utilizado por barcos españoles, y Sebastián Vizcaíno consideró mejor, lo obligó a retirarse de Japón, y se retiró de Japón llevando a Luis Sotelo, que se había quedado el fraile este cuando el gobernador Vivero continuó viaje. Luis Sotelo se quedó en Japón, y los japoneses por su lado nombraron un embajador para España, que fue Hasekura Tsunenaga. Este fue un viaje que hizo Hasekura Tsunenaga en 1613. O
sea, estamos también en el cuarto centenario. En España todos los años hay centenarios, hay muchos centenarios, y en 1613 fue el momento en que Asekura Sunenaga salió en el barco de Vizcaíno y Luis Sotelo, salieron de Japón en un galeón que le construyeron allí, un modelo español. Llegaron a Acapulco a ver al virrey de Nueva España, de lo tal, y luego llegaron a España, desembarcaron en Sanlúcar de Barrameda. Él iba con un cortejo de 12 o 16 samuráis con sus trajes y con 20 o 30 comerciantes japoneses que vamos, impresionaba por donde iban, porque iban vestidos con estos trajes. Aquí se ve el galeón español en el que iba, este es el dibujo, y el objetivo de Asekura Sunenaga era visitar a las dos autoridades del universo en aquel momento, que era el rey de España y el Papa de Roma. Por eso se ve que llegó a España, llegó en Madrid. En Madrid hay una crónica muy bonita que narra cómo algún noble le prestó unas carrozas para que se pasease por Madrid, cómo era recibido, cómo vino a algún sitio. Se embarcó en Barcelona, pasó por Francia y llegó a Roma, y en Roma le bautizó el Papa con el nombre de Felipe Fasicura. Le nombró, y entonces él, contento de ser ya cristiano y de haber pasado, regresó por el mismo camino hacia España, y al llegar a España se encontró con las noticias de que en Japón había cambiado la dinastía reinante y había iniciado una época de intolerancia, y estaban cortando el cuello a todos los católicos que había y no admitían extranjeros. Entonces él dijo, bueno, a pesar de eso regreso a Japón, pero muchos de los que iban con él se quedaron, dijeron que España les gustaba y se quedaron fundamentalmente en Coria del Río, que era el puerto en el que habían pasado, en Sevilla. Esta es la estatua de Asekura Sunenaga en el parque de Coria del Río, a orillas del Guadalquivir, un sitio precioso, porque está el agua casi toca el pie del pedestal, que está colocado sobre una arena de albero. Puede decirse Asekura Sunenaga torero, porque está pisando tierra de albero, y hay muchos apellidos Japón en España. Incluso creo que hay hasta un árbitro de fútbol que se llamaba Japón, no sé si es conocido. Bueno, han tenido sus fiestas cuando la Expo de Sevilla se ven todos, y este es un episodio muy curioso de las relaciones. No continuaron, hay quien dice que si hubiesen continuado habría sido diferente la historia de España. El galeón en que viajaron el Vizcaíno y Asekura Sunenaga luego se perdió, pero luego hicieron una réplica que estaba en Isinomaki, que es donde hubo el tsunami este que quedó destrozado. Preparando esta conferencia he descubierto que también hay una estatua de Asekura Sunenaga en La Habana. Curioso, la debieron regalar los japoneses. Bueno, hemos hablado del Paso del Sur, me permiten que hable un poco del Paso del Norte. Bueno, el Paso del Norte, así era América en 1567, y con toda lógica decían, oye, si hay un Paso del Sur por aquí, pues también debe haber un Paso del Norte por aquí. Es la lógica que tenían. Y entonces se lanzaron las exploraciones para encontrar ese Paso del Norte, y desde el Pacífico fueron Juan de Fuca. Este es un navegante que algunos dicen que fue imaginario, pero estuvo en Canadá, la isla de Juan de Fuca, el Bartolomé de Fonte. Estos son historias preciosas lo que contaron, que toda era fantasía, pero llegaron a convencer a mucha gente, y el resultado de todo esto es que en vez de descubrir este Paso del Norte, que era imposible, no existía, porque por aquí estaban las nieves, no podías cruzar, y por zonas intermedias pues no lo había. Lo que se descubrió fue el estrecho de Bering de los rusos, de 1720 y tantos. Entonces esto significó que ya se podía entrar al Pacífico, además de entrar por el sur, que entraban los españoles, ingleses, holandeses, franceses, también entraban por el norte los rusos. Este es un mapa en el que se ve la idea de cómo era el norte de América, con una cosa muy confusa, la península de Kamchatka, y aquí estaría Alaska, y el estrecho de Bering. Bueno, entonces vamos al siglo XVIII. En el siglo XVIII, al entrar en el siglo XVIII, se nos puede plantear la pregunta, ¿cuándo el Océano Pacífico dejó de ser lago español? Porque está claro que en el siglo XVI era lago español, y en el siglo XVII, pues bueno, también lo era, aunque hubiese holandés, Italia, español. Entonces hay unos que dicen que el lago español dejó de ser lago español con el descubrimiento holandés del Paso del Sur. Otros dicen que dejó de ser español cuando el almirante Anson, que he dicho antes, que paró en las islas de Juan Fernández y atacó el galeón Covadonga, que estaba allí
en el galeón Covadonga en el Pacífico. Hay quien dice que no, que fueron los viajes de James Cook, que fueron a finales del siglo XVIII. Para mí, el momento en el que el Océano Pacífico dejó de ser lago español fue en 1763. Digo 1763 porque este es el año en que terminó la guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra. España ayudó a Inglaterra, y esto, muy al final, España intervino muy poco, pero de esa intervención, que fue muy corta, de España, ocurrió que Inglaterra, en cuanto España entró en guerra, inmediatamente Inglaterra envió 2 expediciones. Una tomó la ciudad de La Habana y otra tomó la ciudad de Manila. Realmente fueron ocupaciones muy breves, y Manila le fue fácil ocuparla porque daba la casualidad que no había gobernador en aquel momento, había fallecido, y el que mandaba era un obispo. Era el que estaba al mando de la ciudad, y claro, pues no lo supo hacer muy bien. Y fue una expedición muy breve porque estuvieron menos de 2 años en Manila. Pero esto, y los barcos, lo importante es que los barcos que fueron a tomar Manila fueron desde la India. Entonces esto demostró que Inglaterra ya tenía bases en la India, y desde la India podía ir al Océano Pacífico, y desde el Océano Pacífico probablemente podía ir a Filipinas y probablemente cruzar. Para mí este es el momento en que el Océano Pacífico ya no es lago español. Ya hay otros, especialmente ingleses, porque pueden ir. Antes, aunque pasasen, era muy difícil, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue la reacción de España a este paso, a esta situación de Inglaterra, que coincide también los años un poco después en que Inglaterra perdió Estados Unidos, y entonces trasladó su interés hacia los establecimientos en el sur de Asia? Y entonces España reaccionó con los navegantes del virrey Amat, el virrey Amat en Perú, que es una persona extraordinaria, hizo muchas cosas, es conocido en su aspecto folclórico por su amor con la cantante La Perrichola, la famosa expedición del virrey Amat, los palacios que hizo en Barcelona. Bueno, envió una expedición a la isla de Pascua. ¿Dónde está la isla de Pascua? Pues aquí la vemos, o sea, eran expediciones muy complejas. Y envió también expediciones a Tahití, que la primera expedición fue Domingo de Buenechea, que salió de Lima, estuvo en Tahití, volvió, descubrió aquí a la derecha tienen los nombres de las islas principales que iban descubriendo los españoles en Oceanía. Bonechea hizo 2 viajes a Tahití. Este es el primero, y el segundo lo hizo con población para poblar Tahití, y pobló Tahití. Lo que pasa es que Bonechea murió en la segunda expedición, y los españoles se quedaron en la isla de Tahití, misioneros se quedaron, dijeron, bueno, ahora vendrá un barco con vosotros. La tercera expedición a Tahití la llevó Cayetano de Lángara, hermano, está su padre en el Museo Naval, y al llegar a Tahití dijo, bueno, a los españoles que estaban, bueno, ¿os queréis quedar o nos volvemos? Dijeron, pues mira, nos volvemos. Entonces acabó la presencia española en Tahití. Bueno, otra expedición fue Francisco Murelle de la Rúa, que salió de Filipinas, estaba en Filipinas, y el encargo que le dieron es que llevase documentos al virrey de Perú, pero luego cambió de decisión y navegó hacia el norte, fue descubriendo islas, Mar San Juan, y volvió a México, etcétera. Morella de la Rúa nos lo encontraremos dentro de poco en Alaska. O sea, también es impresionante cómo navegaban de un sitio para otro. La disputa de Alaska y Nootka, estoy ya cerca de terminar, no se preocupen. Bueno, no, esto es otro episodio para hablarlo, pero aparte, fue una cosa preciosa. Los rusos se aproximaban desde el estrecho de Bering, eso fue el origen de las misiones en Alta California, y España envió expediciones para comprobar si había rusos o no. Finalmente los rusos se vio que no tenían importancia, y lo que sí que empezó a tener importancia eran los ingleses, que se habían establecido en la bahía de Nootka, en Canadá, y ahí hubo un conflicto en el que España envió una expedición, había un barco inglés y uno estadounidense, el español apresó los barcos, entonces Inglaterra envió más barcos, España los volvió a apresar, que venían de la India, de allí, y se estuvo a punto de una guerra en el Pacífico Norte entre España e Inglaterra. Afortunadamente se resolvió por las negociaciones de Juan Francisco Bodega y Cuadra, por parte española, nacido en Perú, y el George Vancouver, por parte inglesa, que se entendieron fenomenalmente, negociaron y se firmaron los tratados correspondientes, tratados en el que, por ejemplo, la isla de Vancouver, en Canadá, se dijo, está escrito, y así fueron los primeros nombres, era la isla Bodega Vancouver.
en atención al buen entendimiento que había habido. Bueno, luego los ingleses tacharon un nombre y quedó la isla de Vancouver. Aquí muy rápidamente están algunos mapas trazados de las expediciones, son poco conocidas, pero hubo muchas expediciones de España a Alaska, y de estas expediciones, aquí están nombres algunos, no voy a entrar en nombres porque aquí hay que dar pie a la imaginación, cada uno puede imaginar cómo eran las expediciones, porque qué más da que diga que eran 5 barcos, 7 hombres, imaginémoslo, porque esto de allí. Y solo mencionaría del Pacífico Norte desde California 3 pinceladas. Una primera pincelada es la base naval de San Blas. Carlos III, cuando envió al visitador Gálvez a Nueva España, decidió crear una base aquí. Ven que todas las expediciones salen de San Blas, no salen de Acapulco, salen de San Blas. Esta base fue llegó a tener 30.000 habitantes, fue una base para construir barcos y para enviarlos primero a Alta California y luego al Pacífico Norte, y es una de las páginas de la historia española más bonitas de la historia naval, de cómo era un pueblo, tenía un fuerte, una iglesia, almacenes, actualmente está en ruinas. Yo voy a viajar el mes que viene a visitarlo, si alguno quiere venirse. Yo no lo conozco más que en fotos, pero fue impresionante. Mencionaría también los nombres españoles en Alaska. Los españoles no llegaron a establecer ciudades o poblaciones en Alaska, pero sí que dieron nombres. Y hay una publicación que está en internet sobre los nombres en Alaska, que hay 70 y tantos nombres de origen español en Alaska, en la costa de Alaska. Algunos se conservan en español, otros han sido traducidos, pero tienen su origen. A mí hay 2 nombres que me encantan de Alaska. Alaska es un nombre de 3 sonidos. Alaska, es bonito. Bueno, pues a mí me encantan los sonidos de 4 A's, que en español tenemos muchos, Salamanca, Calatrava, Alcántara y otros de nombres. Bueno, pues hay un sitio que es Malandanza, una sola palabra, la isla, la bahía de Malandanza, de Malandanza, ¿no? Y hay otro nombre, que esto nos lo contaba un amigo, que es Quitatayarroc, que Quitatayarroc en inglés lo dices y parece que este es un nombre de los esquimales de allí, ¿no? No, pues es un nombre español que decía quítate allá, roca. Era porque los barcos de vela que navegaban, y está escrito en el navegaban por aquellos peñascos y tal, los barcos de vela tienen poca maniobra, y entonces veían que chocaban con la roca y el capitán dijo, quítate allá, roca, y ha quedado Quitatayarroc en inglés. Bueno, y luego los visitantes ilustres de Monterrey y San Francisco, no voy a entrar en ellos porque ya nos prolongamos. Hay una historia de amor muy bonita en San Francisco de Conchita Argüello con el capitán ruso que fue allí. Bueno, estos son los navegantes de Alaska y Nootka. Se ve que son navegantes diferentes de los que del siglo XVI. Van de uniforme, eran navegantes de la Ilustración, ahora hablaremos de ellos, Francisco de la Bodega. Y resumen del siglo XVIII. Para mí el resumen del siglo XVIII es que fue un resumen de un siglo de la Ilustración. ¿En qué se caracteriza la Ilustración? Como todos sabemos, es una forma de ser, de pensar, que dice que la razón está por encima de todo y todo se justifica por la razón. Entonces, esto supuso un cambio en la práctica en América, en los exploradores. Diríamos que se pasó de la improvisación a la organización, de la espontaneidad a la reglamentación, y produjo unos exploradores diferentes que hacían más documentos, pedían permisos y, por ejemplo, hicieron manuales de navegación muy interesantes, ahora vamos a decir algunas expediciones científicas, los mapas, hablaremos, la liberalización del comercio. Esto sobre todo en el Pacífico con la Real Compañía de Filipinas de 1785 fue el principio del final de los galeones de Manila y también la entrada de comercio de Seinacación. Y fue también el fundamento de los cuerpos de élite. Los cuerpos de élite fue un producto de la Ilustración, en que se veía que para hacer las cosas bien había que tener profesionales formados, y formados en escuelas dedicadas a la formación. Antes, por ejemplo, los ingenieros aprendían como podían, aprendían por transmisión de otros que hacían obras antes y les contaban. Bueno, en 1711, una de las primeras cosas que hicieron los reyes de Borbón que hubieron fue la creación del Real Cuerpo de Ingenieros Militares, que esto lo he mencionado en mis comentarios anteriores, y lo primero que se notó en ellos que hicieron unos mapas preciosos de toda América del Norte, que ya eran mapas representativos, no eran mapas imaginativos o figurativos, sino mapas representativos. Y luego, en lo que se refiere a la Marina, pues el espíritu de la Ilustración se reflejó, bueno, aparte de reflejarse en los uniformes que hemos visto de estos marinos españoles que está allí, se reflejó en
en toda la organización en Cádiz de la Academia de Guardias Marinas, el Colegio de Cirugía, el Observatorio Astronómico, la Escuela de Ingenieros de la Armada, el Depósito Hidrográfico, la industria naval, los manuales, en fin, son para mí las características del siglo de la Ilustración. Aquí vemos, por ejemplo, algunos de los manuales, que este lo traigo a colación porque está editado en Filipinas, lo cual indica la actividad que había en Filipinas, y este describía el modo de trabajar, el modo de viajar, dice, navegación especulativa y práctica con la explicación de algunos instrumentos. Estoy leyendo lo que se ve aquí, que están más en uso de los navegantes, con las reglas necesarias para la seguridad del uso, tabla de las declinaciones del Sol, computadas al meridiano de San Bernardino, el modo de navegar por la geometría, por las tablas de rumbos, por la aritmética, por la trigonometría, por el cuadrante de reducción, por los senos logarítmicos y comunes, con las estampas y figuras pertinentes a dicho. Es decir, España iba en vanguardia de lo que era normativa técnica para hacer las cosas. También las expediciones científicas, hubo varias expediciones científicas, la más famosa fue la de Malaspina. Esto también es para tratarla aparte, 3 partes, fue también Alaska, no entro en detalle con ella. Y los mapas a mí me fascinan porque en esta época se hicieron mapas de Oceanía, que son poco conocidos, que se guardan la mayor parte en el Museo Naval en Madrid y también en el Archivo de Simancas, y que se ve cómo tienen mucha mayor precisión que los mapas anteriores que pusimos, incluso ponen las profundidades. Aquí tenemos una isla, otra isla en Tahití, otro mapa. Estos mapas son preciosos, vamos, son unas láminas preciosas, con todos los dibujos, las visiones. Estos mapas luego los utilizaban tanto españoles como no españoles, con lo cual España estaba dando servicio a otros. Aquí se ve estos detalles en la Academia de la Historia. Bueno, epílogo, con esto terminamos. El epílogo es 1821. En 1821 se producen las independencias de América y queda cortada la ruta de Manila. La ruta de Manila que iba a América, cruzaba América y seguía a España, pues queda cortada por las independencias. Entonces, a partir de ese momento, el viaje de Filipinas a España se hace ya por el Cabo de Buena Esperanza primero y luego por el Canal de Suez, con el Canal de Suez. Y entonces, tanto los filipinos como los españoles dan la espalda al Océano Pacífico. Es el final de la historia, empieza el final de la historia de España en Estados Unidos. Hubo episodios en el Océano Pacífico que podían haber arreglado el rumbo, pero no lo arreglaron. Por ejemplo, España en un momento determinado quiso tener bases en Arabia o en el Mar Rojo. Es curioso, y estuvo en negociaciones muy avanzadas para comprar grandes terrenos y establecer unas bases, y tuvo ofertas de jeques árabes. ¿Qué habría pasado si España hubiese comprado media Arabia para hacer allí bases? La Comisión Científica del Pacífico, esto fue una experiencia continuadora de la de Malaspina, muy interesante. La batalla del Callao. La batalla del Callao, que empezó por las buenas y acabó por las malas. La circunnavegación de la fragata Numancia, la intervención en Cochinchina que España hizo para Francia, son episodios que, como digo, no torcieron el rumbo, que el rumbo era la retirada del Pacífico. El final ya sabemos que fue la guerra con Estados Unidos en 1898, que duró horas, en el Pacífico duró horas, porque claro, estaban tan preparados y España no podía tener su guarnición. Tomaron la isla de Guam y tomaron a continuación Manila, y un episodio que es menos conocido, que es que al poco tiempo de terminar la guerra con Estados Unidos, España secretamente negoció vender a Alemania el resto de las Islas Marianas, Carolinas y Palaos, que Estados Unidos no había mostrado interés por ellas, y fue una negociación. Había habido un conflicto antes entre España y Alemania. Aquí ya están las potencias europeas queriendo ir al Pacífico, que antes Alemania no estaba en el Pacífico. Hubo un conflicto entre España y Alemania que tuvo que resolver el Papa León XIII en un laudo, y esta negociación de la venta de las Marianas en secreto a las pocas semanas de firmar de firmar el tratado con Estados Unidos, a Estados Unidos realmente le sentó muy mal. Dijo: oye, me lo tienes que haber dicho que había otras islas, y me las habría quedado, igual que me quedé la otra. Bueno, vamos a hablar entonces, ¿qué ha dejado España en Filipinas, en el Pacífico? Hay un legado material. El legado material en la isla de Guam, por ejemplo, esta isla de Guam, hay un camino real que hicieron allí el misionero Alonso López. Hay fortificaciones, hay obras de estructuras en este camino real. Hay un libro muy bonito de Javier Galván, Isla del Pacífico, en el que lo cuenta. Aquí se ven algunos puentes españoles en la isla de Guam. Símbolo San Antonio de Padua puesto en la pila de un puente, exactamente. Y hay una cosa muy curiosa en la isla de Guam, que es el escudo del Palacio del Gobernador español. Este es un escudo muy peculiar
porque está invertido, se ve que las hojas están arriba, está abajo, y además si lo comparamos con el escudo de España actual, vemos que el león aquí está en oscuro y aquí está en claro, en cambio el castillo aquí está en claro y aquí está en oscuro. Bueno, este fue un escudo que estaba en el Palacio de los Gobernadores en la isla de Guam, y cuando los americanos tomaron la isla, se llevaron ese escudo primero a su academia de Annápolis para tenerla ahí en la biblioteca como pieza de museo para enseñar ello, y luego tengo noticia que lo han vuelto a poner en el Palacio del Gobernador español, que ahora es Palacio del Gobernador americano reconstruido, y está allí este escudo de España. Bueno, hemos hablado mucho de la isla de Guam. ¿Dónde está la isla de Guam? Bueno, pues la isla de Guam es la más grande de las islas que tienen una posición estratégica, las Islas Marianas y las Islas Carolinas y Palaos, para desde ellas dominar el sudeste asiático. La isla de Guam tiene 500 y pico kilómetros cuadrados, o sea, caben 16 islas de Guam en la provincia de Madrid, y realmente la isla de Guam es una gran base naval, era una gran naval aérea, una gran base, una gran máquina de guerra de Estados Unidos, y a mí al hablar de la isla de Guam me gusta leer una evocación que escribió Luis María Ansón. Tuve amistad con Luis María Ansón en 1972, en plena guerra de Vietnam, cuando Luis María Ansón era corresponsal, el periodista, y enviaba crónicas, y su crónica, escrita en una tercera del ABC, empieza, yo lo leía en aquella época y se me quedó grabado: he visto a los pájaros negros de la muerte regresar a sus nidos de la isla de Guam. Los he visto también en vuelo y entre celajes aterradores B-52 sobre las tierras calcinadas de Vietnam, dispuestas a vomitar su carga de fuego y esparto. Llegan de la batalla ennegrecidos y desafiantes, rasgan con sus truenos la paz de aquellos parajes hechos para la bonanza y la mansedumbre, y se posan como águilas imperiales sobre las pistas de aterrizaje. Conoció Guam, por cierto, otras águilas imperiales más nobles y entrañables, las de la vieja España. Esta es una vocación de la isla de Guam. Bueno, aparte del legado material y un legado del espíritu. Disculpe, termino ya. El legado del espíritu, pues hablaríamos de la religión. Hubo misioneros, Diego Luis de San Vitores en la isla de Guam, este era de Burgos. Es un misterio cómo hay personas jóvenes que dicen: yo me hago sacerdote, bueno, muy bien, y quiero ir lejos, y este dijo: pues América, no, más lejos, a Filipinas, no, más lejos, y se fue a las islas y tuvo planes de colonizar, estuvo 4 años en la isla de Guam, al final fue muerto por nativos allí. Hay monumentos en la isla de Guam y es muy querido en la isla de Guam. Los nombres geográficos. No hay un inventario completo de los nombres geográficos de origen español en Oceanía. Si ya vimos que en Alaska hay 70 y tantos, en Oceanía debe haber más de 1000. No está hecho ese inventario. Lo que sí que hay es un inventario de islas descubiertas por los españoles, y son unas 250 y tantas. Hay un libro en que las dice. Bueno, y luego también la lengua. El español realmente no llegó a hablarse en Filipinas, en las islas, porque no fueron pobladas las islas, salvo Tahití y Guam, que he mencionado en esos sitios. Lo que sí que quedó en Guam es una lengua mezcla de español y indígena, que es el chamorro. Eso está estudiado mucho y parece que es una lengua muy bonita, muy poética, que es 50% de palabras españolas y palabras... Bueno, estoy cerca de terminar, perdónenme. Y ahora nos preguntan: bueno, ¿y la Oceanía que vieron los españoles cómo era? Bueno, los españoles no tenían máquinas de fotos pero tenían, que es impresionante, en todas sus expediciones iban dibujantes. Tenían mucho interés en que fuesen dibujantes. Estos son dibujantes que fueron en 1606, cuando hemos mencionado de Fernández de Quirós, y dibujaban, son como fotografías de lo que veían. O bien en la época de la Ilustración, en la expedición de Malaspina, se ve que el ambiente es diferente. Se ve que Juan Ravenet fue uno de los pintores que el ambiente pues era ciertamente agradable, como recibían a los españoles. Otras expediciones también en las islas. Esto es una colección de láminas que están la mayor parte en el Museo Naval. También hay una parte muy grande en el Museo de América, y es simpaticísimo ver estas láminas y ver estos dibujos, que a falta de máquinas fotográficas, o ver cómo
los españoles se acercaban. Fernando Brambila es el autor de este dibujo, y negociaban, comerciaban con los indígenas, todo en paz y armonía, como parece ser que era la presencia en Polinesia. O bien en Alaska, en Nootka, los esquimales, estos son casi fotos de tamaño carné de estos dibujos, ¿no? De cómo eran las personas. O la fiesta, cuando he hablado del buen entendimiento entre Bodega y Vancouver, pues también participaba el jefe indio en Macuina, que organizaba una fiesta en honor de los visitantes. Con esta foto, que indica armonía entre España e Inglaterra por un momento en aquella isla de Nootka, aquellas negociaciones, yo terminaría haciendo una evocación de las campanas de San Blas. Han oído hablar que mencioné el puerto de San Blas, la base de San Blas que hicieron José de Gálvez en Sonora para ir allí. Bueno, San Blas ahora está en ruinas. Bueno, quedó abandonado muy pronto porque es un sitio muy bonito, con manglares, con selva, pero de poco calado, y los barcos grandes ya no cabían. Bueno, en San Blas, a mí me impresionó que, viendo cosas, encontré a un poeta estadounidense, precisamente de Estados Unidos, Henry Longfellow, que en 1892, da la casualidad que fue pocas semanas antes de morir, Longfellow era un enamorado de la cultura española y de la cultura italiana, también de la cultura francesa. Viajó por España, coincidió con Washington Irving, tradujo las coplas a la muerte del padre de Jorge Manrique, también tradujo la Divina Comedia al inglés. O sea, fue una persona extraordinaria, excepcional como humanista y poeta. Y en aquellos años en los que había un ambiente contra España en Estados Unidos, porque iba a empezar, bueno, al poco tiempo fue la guerra de Cuba, porque la propaganda decía que España explotaba a los colonos, toda esta historia que desembocó en la guerra de Cuba, pues Longfellow se atrevió a escribir un poema que lo leo ahora, que es un homenaje al Imperio Español. Lo leo, que yo sepa no está traducido al español este poema completo. La traducción que leo es de un primo mío, Javier Laorden, que ha publicado un libro muy bonito, Javier Laorden, si lo ven. Y el título, en traducción literal en prosa, dice: Las campanas de San Blas. ¿Qué dicen las campanas de San Blas a los barcos que van camino del sur desde el puerto de Mazatlán? Para ellos no es nada más que el sonido del oleaje en la orilla, nada más para el marino o el capitán. Pero para mí, que soy un soñador y que a menudo considero idénticas la realidad y la apariencia, las campanas de San Blas tienen una extraña y salvaje melodía, y son algo más que un nombre, porque las campanas son la voz de la Iglesia, tienen tonos que conmueven y sondean los corazones de jóvenes y ancianos. Un mismo sonido para todos, y con todo cada persona presta un significado diferente a su lenguaje, y ese significado es múltiple. Son una voz del pasado, de una era que se desvanece rápidamente, de un poder austero y grandioso, cuando la bandera de España ondeaba sobre este mundo occidental y el sacerdote era señor de la tierra. Termino. Que vuelvan una vez más los desvanecidos días del pasado, cuando el mundo rebosaba de fe, que vuelva el celo ferviente, los corazones de fuego y acero, las manos que creen y construyen. Oh campanas de San Blas, en vano queréis que vuelva el pasado, sordo se muestra el pasado a vuestra plegaria. Señores, muchas gracias. Creo que me he prolongado más de lo que... Una barbaridad. Pero estoy a su disposición, lo que quieran. Una preguntita, si acaso. Si van a hacer una pregunta, por favor, utilicen el micrófono. ¿Cuándo se supo de las corrientes para que estos marineros que atravesaban el Pacífico pues supieran de ellas y no les pidieran tan desprevenidos? Se supo por la vía experimental. No fue un descubrimiento científico, fue un descubrimiento experimental. Fue Urdaneta. Urdaneta es el que dijo: voy hacia el norte. Él tenía la intuición y según se aproximaba, él observaba la temperatura del agua, la forma, él pensaba que venía de allí, y es cuando se decidió, Urdaneta,
en ir hacia el norte y luego girar hacia California. Fue el descubrimiento, ese es el mérito del tornaviaje. 1565 he dicho, ¿no? Me parece. Bueno, la última. ¿Quién la había faltado? ¿Querías hacer un comentario? Yo solo quería hacerte un comentario porque viendo la indicación que has hecho antes de las islas que vendió España a Alemania, hace un par de semanas, tengo que decirte que en internet no tengo más referencias, leí una noticia de que en todas las islas que España tenía por esa zona, por Micronesia, las que se vendieron a Alemania no fueron todas y quedaron algunas islas en el Alvis. Y de hecho se estaba diciendo que hay una de esas islas que tenía más de 300 habitantes actualmente y que fue una noticia que llegó a un consejo de ministros cuando era el dictador Franco que estaba en el gobierno, pero no se tomó ninguna decisión porque bueno, España ya tenía muchos líos. Pero es una noticia que no sé si sabe usted, para que lo busque si le gusta el tema, que hay alguna isla que podría ser española en esa zona. Yo he oído también esa noticia y es posible que en la descripción de las islas, claro, con los tratados te cedo la isla tal que está situada con estas maneras, la isla tal, hacían un listado de islas y es posible que se olvidasen de algunas islas, es muy posible. Y esas islas no eran de nadie en aquel momento. Y en el momento de la cesión y a lo mejor se podían reclamar, pero en fin, el asunto está olvidado. Son muchos impuestos atrasados, ¿eh? Sí, pero ¿quién va a volver sobre ese tema ahora? Sí, bueno, ya. Vamos a terminar porque nos cierran la sala. Pues disculpe si soy yo el culpable de que le cierren. Muchísimas gracias, la Universidad Popular de Galicia, gracias por su sapiencia y transmitirnos entusiasmo e información. Le damos nuestro agradecimiento. Bueno, pues muchas gracias. Hombre, me encanta, muy bonito. ¿Cómo puedes tener tanta memoria? ¿Qué? ¿Tú crees? Nos ha parecido bien. ¿Esto qué hago con ellos? Gregorio, ¿qué pasó en las Volucas? ¿Cuánto tarda? ¿Te lo 2 horas y media? A mí se me ha hecho corto. 7 y cuarto. Hasta las 9. No está hablando, no.